mesa redonda, respuesta de los grupos de investigación del Departamento de Psicología a la emergencia sanitaria por el COVID-19, organizado por el Departamento de Psicología, en el marco de las actividades del Encuentro Anual de Investigación PUC 2020. Mi nombre es Cecilia Chao, jefa del Departamento de Psicología, y voy a tener el gusto de moderar esta primera mesa. Antes de comenzar, quisiera solicitarles que durante todo el evento mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Asimismo, al final de la presentación, habrá una ronda de preguntas. Por ello, la sección de chat se encuentra habilitada para dejarnos sus preguntas y o comentarios. En esta primera mesa nos acompañan el Grupo de Investigación Psicología Forense y Penitenciaria, representado por Tessania Velázquez y Ana Sofía Carranza. El Grupo de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional, representado por Catherine Fourmet, y el Grupo de Investigación en Psicoanálisis, representado por Doris Argumedo. Paso a presentar a las expositoras. La magíster Tessania Velázquez, docente nombrada asociada del Departamento de Psicología y de la Maestría de Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, exdirectora de Responsabilidad Social de la PUC, de la Dirección Académica, estudiante del doctorado de Psicología, máster en Evaluación Clínica y Forense de la Universidad de Salamanca, coordina actualmente el Grupo de Investigación de Psicología Forense y Penitenciaria. Trabaja en las líneas de Psicología Forense, Penitenciaria, Género, Intervención en Desastres y Salud Mental Comunitaria. La licenciada Ana Sofía Carranza es licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica por nuestra universidad, es miembro actual del Grupo de Investigación de Psicología Forense y Penitenciaria de nuestro Departamento de Psicología y tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos de responsabilidad social y proyectos vinculados a la salud mental y violencia. Catherine Fourret es magíster, estudiante actualmente del doctorado del Centro de Estudios del Niño y la Familia de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y magíster en Psicología Comunitaria. Es docente auxiliar del Departamento de Psicología de la PUC, investigadora del Grupo de Investigación Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional y del Grupo de Investigación Psicología Comunitaria. Tiene una amplia experiencia en el área de Psicología del Desarrollo y Desarrollo Socioemocional del niño y la niña y su relación con las figuras parentales de cuidado, así como en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo comunitario, en especial en el trabajo en niños y niñas. La magíster Doris Argumedo es docente asociada del Departamento de Psicología, miembro de las comisiones de investigación y responsabilidad social de nuestro departamento. Ella es magíster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es magíster también en Estudios Teóricos en Psicoanálisis de nuestra universidad y licenciada con mención en Psicología Clínica de nuestra Casa de Estudios. Actualmente es coordinadora del Grupo de Investigación en Psicoanálisis, miembro del Comité Consultivo de la Maestría en Intervención Clínica Psicoanalítica, directora del Programa de Segunda Especialidad en Clínica Psicoanalítica. Sus áreas de conocimiento e interés son violencia basada en género, resultados y procesos de cambio en psicoterapia y patrones relacionales en la clínica. Cada una de nuestros ponentes tienen 20 minutos para realizar su presentación. Cuando falten 5 minutos, les estaremos avisando el tiempo que les queda. Asimismo, se les indicará cuando el tiempo haya concluido. Luego de la presentación, todas las ponentes pasarán a una ronda de preguntas. Muy bien, estimadas Tessania y Ana Sofía, les doy la palabra para que puedan iniciar su presentación, Salud Mental y Personal Penitenciario en el contexto del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por darnos la posibilidad de compartir la experiencia que se ha realizado desde el Grupo de Investigación en Psicología Forense y Penitenciaria en el contexto del COVID-19. Quiero comenzar esta presentación señalando primero cuáles son las características del grupo y las líneas temáticas en las que trabajamos. Lo primero que quiero señalar es que el grupo de investigación tiene muchos años de funcionar en la universidad, especialmente en el departamento, pero
ya está formalizado en la DGI, ha pasado ya por varios procesos de evaluación, tenemos ya un tiempo desarrollando, ¿no es cierto?, nuestra línea de trabajo. Nos hemos centrado principalmente en desarrollar conocimientos sobre la realidad forense y penitenciaria en nuestro país, trabajando, ¿no es cierto?, algunas líneas de investigación como las que se señalan: discriminación y violencia en el contexto penitenciario, personalidad, psicopatía e indicadores de conflicto emocional, identidad de género y tratamiento penitenciario, psicología positiva y tratamiento, y una de las líneas que va a ser central para la propuesta que vamos a compartir el día de hoy: síndrome de agotamiento profesional entre los trabajadores del sistema penitenciario. Quiero recordar que la universidad tiene un convenio interinstitucional con el Instituto Nacional Penitenciario, aliado estratégico no solo en las investigaciones, sino también en las intervenciones que realizamos. Es en el marco de este convenio interinstitucional que a lo largo de los últimos años hemos venido desarrollando un trabajo conjunto y de colaboración con el INPE. Cuando comenzó la pandemia, marzo, abril de este año, lo primero que hicimos fue evidenciar y darnos cuenta de una manera clara y dolorosa también, cómo la situación que iba a darse dentro de lo que iban a ser los establecimientos penitenciarios iba a ser realmente muy dura en el contexto del COVID-19. Nosotros conocemos, ¿no?, y muchos de ustedes, que las cárceles en nuestro país son espacios hacinados, son espacios con pocos recursos y son espacios en condiciones, ¿no es cierto?, de muy poco personal. Y justamente lo que pedía el COVID-19 era distanciamiento físico, servicios de salud y una buena estrategia sanitaria. Todo aquello que ya de por sí eran parte de las carencias y de las dificultades que tenían las cárceles y en general el sistema penitenciario. Lo primero que hicimos a mediados de abril, luego también de darnos cuenta y de recuperarnos del propio impacto de la situación que estamos viviendo, fue elaborar un conjunto de recomendaciones para el sistema penitenciario en el contexto del COVID-19. Estas recomendaciones fueron además circuladas por otros profesores de la misma universidad que también venían trabajando o que habían hecho algún proyecto con nosotros, principalmente del área de Derecho. Y estas recomendaciones las entregamos no solamente al INPE, sino también a otros socios con los que venimos trabajando, no solo en nuestro país, sino a nivel de la región. Y a partir de ahí nos invitaron a publicar un artículo en el diario El Espectador de Colombia sobre la situación de las cárceles en el contexto del COVID-19. Nos invitaron a ser parte de un estudio latinoamericano para dar cuenta del diagnóstico de la situación de las cárceles con la Sociedad de Criminología Latinoamericana. Y como vemos, también a ser parte de algunos congresos internacionales para dar cuenta de este primer diagnóstico. Participamos en congresos como en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia y también organizados por la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Estos diagnósticos iniciales nos han permitido poder conocer de primera mano cuál era el efecto del COVID-19 a nivel de número de contagios, número de fallecidos, respuesta del sistema de administración de justicia. También, como muchos de ustedes recordarán, los motines, la violencia que se dio al interior de las cárceles cuando en los meses de abril y mayo la incertidumbre y la angustia era generalizada. Cómo se manejan las restricciones de visita y de contacto con el mundo exterior. Este diagnóstico es un diagnóstico vivo, porque la situación va cambiando. Si bien es cierto, salió publicado, como señalamos acá, en el estudio que se hizo, COVID-19, cárceles en América Latina, en la que el grupo hace el diagnóstico sobre las cárceles en el Perú, nos dimos cuenta que el corte que hacíamos en el mes de mayo iba cambiando en el mes de junio, julio, agosto, y por eso hablamos de un diagnóstico vivo.
Cabe mencionar también que uno de los puntos que nos pareció importante subrayar, porque tiene que ver con el tema de derechos humanos y con el tema de vida digna, y más aún en esta crisis sanitaria, eran las respuestas, los motines o las acciones colectivas de reclamo y cuál fue la interpretación dada desde los medios sobre esta situación y las personas recluidas en nuestro país. Quiero mencionar que si nosotros, estando afuera, sentíamos el impacto de lo que era el no contacto social, la no posibilidad de interactuar, el impacto negativo en nuestra salud mental, lo que se estaba viviendo al interior de las cárceles y de todo el sistema penitenciario era muy complicado. El número de contagiados, el número de muertos, la imposibilidad de tener contacto con el exterior porque se suprimen las visitas, la imposibilidad de saber qué estaba sucediendo afuera por parte de la población penitenciaria, pero también cómo fue creciendo de una manera alarmante el contagio entre los trabajadores penitenciarios que tenían que seguir cumpliendo funciones y que entraban y salían del penal. Y por eso, no solamente el grupo responde a nivel de lo que son estas líneas de investigación y lo que hemos venido desarrollando a nivel de colocar la situación de lo que sucedía en el Perú en el debate latinoamericano, sino que en respuesta a este vínculo que tenemos con el INPE, iniciamos un proyecto de intervención que luego deriva en líneas de investigación. Le doy paso entonces a Ana Sofía Carranza, colega, miembro del grupo, para que continúe la exposición. Gracias, Tessania. Bien, entonces, en el marco de este contexto que ya Tessania nos ha explicado, surgió la oportunidad, en base también a los vínculos que nosotros venimos sosteniendo con el Instituto Nacional Penitenciario desde hace ya varios años, de gestionar un servicio de atención psicológica a distancia dirigido al personal del INPE, que en ese momento se encontraba directamente afectado por la enfermedad del COVID-19, ¿no? Este fue un trabajo que se realizó de manera colaborativa con el área de recursos humanos del INPE y también con una de las direcciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes, ante la imposibilidad de continuar con su trabajo presencial en este contexto, fueron dirigidos a apoyar al INPE en las tareas que pudieran, y desde trabajo remoto se sumaron también al equipo de psicólogos y psicólogas que brindaron este servicio de atención, ¿no? Nosotros como antecedente tenemos además que el grupo de investigación realizó hace unos años una investigación a nivel nacional con personal tanto de seguridad como de tratamiento para averiguar cuáles eran los niveles de síndrome de agotamiento profesional que se encontraban en ese momento presentes en los servidores y servidoras. Y esta investigación arrojó que teníamos 74% de participantes que presentaban por lo menos un área del SAP comprometida, ¿no? Aquí tenemos un cuadro en el que registramos, dependiendo de cuántas áreas comprometidas del SAP, que sabemos que son 3, ¿no? Y tienen que ver con el agotamiento emocional, con la despersonalización y también con un sentido de poca realización personal, ¿no? Participaron 910 personas de estos 10 establecimientos penitenciarios, y lo que se realizó fue la aplicación del Maslach Burnout Inventory, que es una encuesta que ya está además validada en nuestro país, una encuesta sobre percepción de las condiciones de trabajo, y también entrevistas y grupos focales para complementar la información de manera cualitativa, ¿no? Con estos antecedentes sabíamos ya que existía alto riesgo dentro del personal de desarrollar agotamiento profesional ya en condiciones en las que no estábamos inmersos en una situación de crisis o de emergencia, ¿no? Entonces, pensando un poco en esta información con la que ya veníamos trabajando durante los últimos años, era evidente que en un contexto de crisis y de emergencia todo esto se iba a ver mucho más agudizado, ¿no? Entonces, esto es, digamos, como el marco que nos llevó a concretizar el trabajo, y se planteó un proyecto que empezó el 4 de mayo y que, bueno, perdura hasta la fecha. Ya ahora les vamos a contar un poquito cuáles son las fases que hemos seguido para la realización de este proyecto.
y que contó con un equipo de trabajo de 4 psicólogas que estábamos en la coordinación del proyecto desde la PUC, una persona del INPE que fue nuestro contacto en recursos humanos, y 39 psicólogos y psicólogas voluntarios, 31 del INPE, 6 del Ministerio de Justicia y 2 del Grupo de Investigación, que fueron los psicólogos y psicólogas que brindaron la atención psicológica al personal penitenciario que fue contagiado por COVID, ¿no? Creo que es importante también comentar que las cárceles en nuestro país estaban funcionando a un 30% de su capacidad en términos de cuánto personal estaba asistiendo, y eso en el marco de que muchos de ellos eran personas vulnerables o estaban siendo contagiadas por COVID en el trayecto a su trabajo, ¿no? Entonces, eso hacía mucho más complejo y complicada la situación. Entonces, bueno, planteamos este modelo de atención con el modelo de primeros auxilios psicológicos, que es un modelo además que ha salido normativas ya desde el Ministerio de Salud en los últimos meses para el trabajo desde este modelo en nuestro contexto, y que además desde la OMS se ha trabajado ya en contextos de crisis, y la idea era acompañar a trabajadores y trabajadoras y a sus familiares en el cuidado de su bienestar durante el periodo de cuarentena u hospitalización, según sea el caso, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, el área de bienestar del INPE hacía llegar al equipo de psicólogos y psicólogas que estaban registrados en este proyecto la lista de personas que estaban digamos que se habían contagiado por COVID-19, y los psicólogos ofrecían los servicios de atención psicológica con todos los aspectos éticos y de confidencialidad también, ¿no? Bajo este modelo, además, nosotras hemos realizado un registro, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue capacitar y acompañar al equipo. Nosotras desde la PUC hicimos una capacitación sobre los primeros auxilios psicológicos y brindamos espacios de supervisión y acompañamiento al equipo que estaba interviniendo de manera semanal, ¿no? Luego planteamos también, después de la atención psicológica en línea, que duró desde mayo hasta agosto, pensamos, bueno, que la realidad era que nos iba sobrepasando también la cantidad de contagios frente a la capacidad de respuesta del proyecto. Se logró atender a muchísimas personas, ahora les vamos a contar un poquito los datos, pero pasamos una siguiente etapa en la que planteamos foros virtuales en los que se abordaban desde las mismas psicólogas del INPE algunos de los puntos más importantes y de las necesidades que se identificaban en las atenciones individuales, ¿no? Entonces tuvimos 4 foros virtuales que abordaron distintas problemáticas, y ahorita nos encontramos en la etapa de transferencia e institucionalización del proyecto. Ya hemos tenido conversaciones con la presidencia del INPE y con la gerencia general para poder establecer no solamente un proyecto que se establezca en el marco de COVID-19, sino poder contribuir con herramientas que generen una política de bienestar dentro de la institución. Y estamos, digamos, en ese camino, aportando desde los conocimientos que se han generado en este proyecto, los conocimientos que se han generado en las investigaciones previas, y lo que podamos también ir construyendo en el camino en estos meses, ¿no? Entonces, un poco lo que sucedió en este proyecto fue, tuvimos más de 2.000 trabajadores y trabajadoras del INPE que fueron asignados para la atención psicológica. Hemos realizado una sistematización de las atenciones con reportes que han llenado los psicólogos y psicólogas. Hasta la fecha tenemos más de 1.000 reportes ya. Y bueno, si bien el modelo de atención era de 1 a 3 llamadas, se ha identificado casos en los que ha habido la necesidad de realizar más llamadas, hasta 9, y casos también en los que no se lograba la comunicación o no deseaban el apoyo psicológico. Bueno, esto es un poco como de características de los usuarios. De hecho, tenemos más de 80% de servidores que trabajan hace más de 3 años, y las principales fuentes de preocupación, que creo que es lo más interesante que hemos identificado en este proyecto, es que coincide también con algo que habíamos encontrado ya en la investigación de SAP en trabajadores y trabajadoras, y es que el malestar institucional se ha agudizado también durante la pandemia. Había muchas preocupaciones en torno a su reincorporación dentro de este contexto, la estabilidad laboral, una sensación de abandono de la institución en general, y eso es, digamos, lo que tenía como mayor peso en el malestar psicológico que se estaba presentando, ¿no? También habían otros malestares asociados a ansiedad, depresión, manejo de irritabilidad, de ira y manejo de culpa, especialmente cuando había contagios a familiares.
Y finalmente también el malestar social que tenía que ver con la preocupación por familiares que no se encontraban con ellos, algunos adultos mayores, personas que estaban en provincias, dificultades en las dinámicas familiares a raíz del trabajo, y bueno, la estigmatización por el diagnóstico y preocupación por bienestar de otros compañeros también, ¿no? Y bueno, finalmente también se realizó una evaluación de satisfacción que fue dirigida a los usuarios y usuarias de los servicios, en la que encontramos que el 93% consideró que era muy importante o importante el servicio brindado, y nos comentaban que es importante que sea de la institución para que sean comprendidos, y bueno, aquí hay algunas citas que recogimos, ¿no? Siempre he creído que la salud psicológica es tan importante como la salud médica, así que en ese sentido es agradable que se preocupen de este aspecto. Y casos en los que la llamada llegó tarde, ¿no? Digamos, por cómo la pandemia y la cantidad de casos empezaron a sobrepasar la capacidad de recursos humanos de registrar cuáles eran los casos de contagios dentro de su personal, ¿no? Pero que aún así recibieron el servicio con mucho gusto, ¿no? Bueno, no sé si Tesania quiere sumar para cerrar un poquito lo que ha sido el trabajo y lo que se viene. Gracias, Ana Sofía. Termino, me quedan 30 segundos. Solamente para señalar entonces que a partir de este trabajo de intervención, lo que se viene es fortalecer la línea de investigación sobre el síndrome de agotamiento profesional, también el trabajo de incidencia para hacer la transferencia en la institución. Estamos convencidos de la importancia de trabajar estas políticas de bienestar a partir de los datos que estamos encontrando. Se viene la sistematización de este proyecto, pero también como la experiencia que hemos acompañado en este contexto del COVID abre nuevos malestares y estresores cotidianos que también abren nuevas líneas de investigación que están asociadas a la bioseguridad y al riesgo de contagio. Entonces, muchísimas gracias y dejamos algunas cosas ya para comentarlas de repente en la parte de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias por la exposición, Tesania y Ana Sofía. Y a continuación le voy a ceder la palabra a Catherine para que pueda iniciar su presentación, Cuidado y respuesta sensible a niñas y niños en tiempos de COVID-19, una campaña comunicacional. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver en pantalla completa? Sí, es correcto. Ok, perfecto. Les voy a compartir la experiencia del grupo de investigación de relaciones vinculares y desarrollo socioemocional en la construcción de la campaña comunicacional que lleva el nombre de Cuidado y respuesta sensible a niños y niñas en tiempos de COVID-19, que estuvo dirigida a cuidadores y cuidadoras de niños y niñas entre 3 y 8 años, ¿no? Como miembro del grupo de investigación de relaciones vinculares y desarrollo socioemocional, venimos trabajando hace ya varios años en temas relacionados a las características y la calidad de las interacciones que establecen las personas con sus cuidadores y con otras personas significativas, y el impacto de estas relaciones en el desarrollo socioemocional a lo largo del ciclo de vida. En ese sentido, la campaña de Facebook que les comparto ahora tuvo como elemento de base de su construcción la información teórica y empírica que hemos venido recopilando a lo largo de todos estos años en diversas investigaciones que hemos realizado dentro del grupo, ¿no? Al encontrarnos en la situación de pandemia, y tal como mencionó Tesania hace un momento también, luego de un tiempo en el que nosotras mismas nos fuimos acomodando dentro del grupo con las demandas que toda esta nueva situación nos exigía, nos preguntamos cómo es que podíamos hacer para salir al frente y compartir algo de la información que teníamos desde nuestro grupo y el conocimiento que ya teníamos acumulado, tanto con cuidadores y cuidadoras como con personas, diversos especialistas que trabajaran con niños y niñas y sus cuidadores. Y fue así que surgió la idea de esta campaña comunicacional. Cuando surge esta campaña, nosotros lo que empezamos a tratar de comprender y elaborar es que esta situación de pandemia lo que generó principalmente fue que pasáramos todos y todas mucho más tiempo en casa, ¿no? El hogar se convirtió en muchos casos el centro de trabajo, el centro de estudio a la vez,
el espacio de ocio, el espacio de entretenimiento también. Y en algunos casos se presentaban familias que estaban compuestas por muchas personas, o quizás familias en las que solo había un cuidador o una cuidadora que tenía que hacerse cargo de un niño, y fuera cual fuera esta situación, me dicen que se congeló, no sé si está funcionando. ¿Sí? Sí, ya hemos regresado, ahora estamos bien. Por Ok, favor, perfecto. disculpen las cuestiones técnicas, pero escapa de nuestro control. Muchas gracias. Ujú. Entonces, en muchos casos es la convivencia y las condiciones de esa convivencia podían generar situaciones difíciles, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esta situación que les he comentado entonces ha requerido por parte de las familias una serie de ajustes y reajustes. Si pensamos además en todo lo que ha pasado en los últimos meses, las idas y vueltas en términos de decisiones, de qué cosas estaban permitidas, qué no, tanto para los niños y las niñas como para los adultos también, ¿no? Y esto puede haber generado en algunos casos problemas de convivencia en el hogar. Toda esta experiencia de pandemia que hemos vivido en los últimos meses ha generado en todas y todas, indefectiblemente, con mayor o menor medida, expresándolo más o menos, un incremento en los niveles de estrés. Nosotras desde el grupo de investigación sabemos que estos elementos pueden representar un factor de riesgo importante para una crianza positiva, responsiva y sensible. No es difícil imaginar que en medio de tantas preocupaciones que tenemos todos en el día a día, que son constantes y variantes todo el tiempo, resulte difícil para cualquier persona responsable del cuidado de un niño responder de manera pronta y oportuna a las demandas de ese niño, ¿no? Y esta situación resulta aún más preocupante si reconocemos el importante impacto negativo que puede tener la ausencia de un cuidado y respuesta sensible en el desarrollo de las niñas y niños. Sabemos desde el grupo de investigación, por investigaciones que hemos hecho aquí y por teoría que hemos revisado para plantear justamente esas investigaciones aquí, que los altos niveles de estrés en los cuidadores disminuyen su capacidad de respuesta sensible. Y a su vez, los menores niveles de respuesta sensible o de responsividad por parte de los cuidadores están asociados con mayores dificultades en el desarrollo de las niñas y niños, siendo uno de los ámbitos más relevantes en los que se presentan más dificultades cuando se da esta situación, el desarrollo socioemocional y la regulación de emociones. Entonces, en medio de toda esta situación, la necesidad de adaptación y los desafíos a los que se enfrentan las familias no se dan únicamente a niveles concretos como de espacio, horarios, coordinaciones, sino que también todos estos reajustes se dan en otros niveles, ¿no? Esta situación ha intensificado y diversificado la gama de emociones que estábamos acostumbrados a experimentar, no solo las niñas y los niños, sino también los adultos que están a cargo de estos niños. Entonces nos encontramos compartiendo un espacio en casa en el que la emoción, sea expresada o no con claridad, está presente y es constante y se vuelve un poco el centro de muchas de nuestras interacciones cotidianas, siendo algunas de las emociones que, entre varias otras que han experimentado los niños, sobre todo en estos tiempos, la confusión, el miedo, la frustración, el aburrimiento. También emociones positivas, ¿no? Como la alegría, la felicidad. En ese sentido, como parte importante de todos estos desafíos que ya tiene un adulto para ajustarse a muchas cosas, por todos los cambios y todo lo que ocurre, surge como un rol primordial de los cuidadores, también la función de regular las emociones de los niños y los niños, ¿no? Tarea que de por sí ya han tenido, tarea que de por sí ya es compleja de manera constante, pero que en esta situación se torna aún un poco más compleja porque implica también que el adulto esté en capacidad de regular sus propias emociones para luego poder acompañar al niño en el reconocimiento de sus emociones y la regulación de sus emociones también. Y teniendo todas estas ideas en mente es que surge desde el grupo de investigación la propuesta de realizar una campaña que nos permita compartir esta información que ya habíamos venido recopilando desde la teoría del apego, que es desde donde trabajamos en el grupo de investigación, tomando como pauta de inicio algunas situaciones complicadas que podían estarse presentando en el día a día, en las interacciones en casa, y tratando de presentarlas en un lenguaje sencillo, cotidiano, como puntual y claro, ¿no? La campaña, que estuvo denominada Cuidado y Respuesta Sensible a Cuidadores de Niños y Niñas entre 3 y 8 años, fue lanzada el 24 de junio a través del Facebook oficial del grupo de investigación.
Nuestro primer esfuerzo para lanzar algo que implicó de hecho un trabajo previo bastante largo, tuvo que enfocarse en un grupo etario específico, niños entre 3 y 8 años, porque teníamos que reconocer la importante variabilidad que hay durante los primeros años de vida en los niños, ¿no? Y si bien incluso dentro de los 3 y 8 años pueden haber variaciones, sentíamos que era posible agruparlos y que las propuestas y la información que compartiéramos con los cuidadores fuera un poco más uniforme. Este lanzamiento de la campaña tuvo una muy buena acogida, a pesar de que previo a eso, desde el grupo no habíamos hecho mucho uso, ni un manejo muy constante de nuestra página. Tratamos de darle un poco de movimiento antes de empezar con la campaña, y cuando empezó la campaña se repotenció, digamos. Esta campaña tuvo como objetivo principal diseñar e implementar una intervención comunicacional que estaba dirigida a madres, padres y cuidadores, con el objetivo de promover las prácticas parentales de cuidado, específicamente la capacidad de respuesta sensible de los cuidadores, que eran cuidadores de niños y niñas entre 3 y 8 años en este contexto específico. Para ello, tuvimos que primero identificar cuáles eran algunas posibles situaciones complejas que podían requerir consejería sobre cuidado y respuesta sensible en este contexto, ¿no? Luego, trabajamos de manera conjunta con un diseñador para que pudiéramos diagramar las piezas gráficas de las situaciones y los mensajes. Nosotras trabajábamos el contenido, que luego tenía que ser transformado gráficamente y que tenía que tratar de transmitir de la mejor manera posible lo que nosotras queríamos compartir. La idea era que presentara y transmitiera nuestra propuesta, ¿no? Y finalmente tuvimos un trabajo de difusión en redes sociales del material elaborado. Siempre buscamos que este material que compartíamos tuviera el mayor alcance posible, para lo cual tratamos siempre de establecer algunos contactos para que rebotaran nuestras publicaciones y así pudiera llegar a más personas, ¿no? Logramos que el departamento lo comparta, que lo compartan también desde la página oficial de la universidad, y también pudimos difundirlo a través de un evento que organizamos de manera conjunta con el departamento, ¿no? Todo ello, como les repito, con el objetivo de tener el mayor alcance posible, porque estábamos convencidas de que era fundamental que esta información pueda alcanzar a la mayor cantidad de cuidadores o de personas que trabajaban con niños, niñas y cuidadores, porque es importante para nosotras reconocer que toda la información que venimos recolectando tiene que regresar o devolverse a la comunidad con la que donde hemos logrado producir esa información, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a producir contenido que, si bien surge de investigaciones, tiene que ser traducido a un lenguaje más sencillo y cotidiano y ser más concreto para que se genere una aplicación de esta información. Les comparto aquí unas láminas iniciales. Está la presentación de la campaña y algunos mensajes que íbamos lanzando en medio de las series que ahora les presento. Entonces, lo que propusimos en la campaña fue tratar de buscar poner en el centro de lo que compartíamos al niño y a la niña, como en primer plano, y poner en el centro su desarrollo socioemocional sobre todo. Esto es particularmente importante porque es mucho más complejo el manejo de las emociones cuando lidiamos con emociones displacenteras o con alto grado de estrés. Pero creíamos también que a la vez esta podía ser una oportunidad importante para que los cuidadores y cuidadoras aprendieran nuevas estrategias y se acostumbraran a nuevas formas de funcionamiento con sus niños y niñas. La campaña que les comento constó principalmente de 4 series, que son agrupaciones de mensajes. Cada serie presentaba una situación problemática o compleja que de seguro implicaba que tanto los niños y las niñas como sus cuidadores estuvieran experimentando emociones negativas. Frente a cada una de estas situaciones, lo que nosotros hacíamos era proponer una serie de pasos a modo de posibles respuestas para manejar la situación, siendo lo primordial que se reconociera la emoción o la situación de lo que estaba pasando, es decir, el cuidador tenía que reconocer lo que ocurría, luego validar la emoción, que a veces es complicado porque tratamos de saltarnos a otra cosa, sin reconocer que quizás el niño está molesto, aburrido, fastidiado, y en la medida de lo posible, hacer algo al respecto, ¿no?
considerando que el hacer algo al respecto puede tener diferentes presentaciones. Junto con esto, proponíamos también una serie de estrategias que está demostrado que suelen funcionar con las niñas y los niños, sobre todo cuando se practican de manera regular en la relación con el cuidador, como ofrecer alternativas o distraerlos, no por ello negar lo que está ocurriendo, pero luego pasar a otra propuesta, ¿no? Un elemento que enfatizamos mucho en todas las series tenía que ver con el hecho de que son los cuidadores y las cuidadoras quienes mejor conocen a sus niños y a sus niñas, y en ese sentido son ellos quienes cuentan con las mejores herramientas para una respuesta adecuada para estos niños, ¿no? Nosotros ofrecíamos algunas alternativas, pero podían surgir otras. Y resaltábamos también la importancia de observar e ir conociendo cada vez un poco más a sus niñas y a sus niñas, porque eso les va a permitir tener mejores respuestas frente a situaciones complicadas. Las 4 series que propusimos fueron ¿qué hacer cuando estás trabajando y tu niño o niña quiere jugar contigo, pero no puedes hacerlo en ese momento? ¿Qué hacer cuando tu niño o niña parece estar aburrido, aburrida y no sabe cómo entretenerse? ¿Qué hacer cuando tu niño o niña quiere seguir viendo televisión o usando la laptop, la tablet, el celular o algún otro elemento tecnológico, pero ya venía haciéndolo por mucho rato? Y finalmente, ¿qué hacer cuando tu hijo o hija quiere salir a jugar al parque como antes lo hacía, ¿no? Estas fueron las series principales, tuvimos una presentación, un cierre, y en el medio lanzábamos algunos mensajes reforzadores. Para revisar un poco más en detalle cómo es que presentábamos las series, les voy a presentar una en específico. Les muestro aquí la serie 1, que además fue la que tuvo muchísimo más éxito. Tuvo un impacto que nos dejó muy asombradas realmente, y creemos que tiene que ver con lo oportuna que fue en términos del momento en el que apareció y la problemática que presentaba, porque era algo que de seguro muchas personas que tenían ahora que estar en casa trabajando, pero a la vez cuidando a sus niños, estaban enfrentando esa situación problemática, ¿no? Luego de presentar la situación, como pueden ver, lo que hacíamos era presentar una serie de pasos que además estaban como numerados. La idea era que pudieran, sobre todo, reconocer por parte del cuidador lo que estaba pasando, ayudarlo a entender por qué el cuidador no podía responder en ese momento. La idea era también ayudar a los cuidadores y a las cuidadoras a entender que para los niños y para las niñas no siempre es sencillo entender lo que están haciendo los adultos, ¿no? Que tenemos que tomarnos un poquito más de tiempo, siempre que sea posible, para explicárselos con más detalle. Por ello podía servir mostrarles qué está haciendo, por ejemplo, la mamá en la computadora, o hacer uso de elementos concretos para proponerle hacer algunas otras actividades, ¿no? Materiales para que juegue otra cosa, o por ejemplo hacer uso del reloj para explicarle con un poco más de precisión en qué otro momento sí podrían jugar. Y finalmente, luego de estos pasos, lo que hacíamos era proponerles respuestas a dudas que podrían haber surgido frente al intento fallido, porque no es tan sencillo, ¿no? Porque les decimos, estos son los pasos, les van a resultar inmediatamente. Entonces había una serie de preguntas y respuestas de qué hago si esto no funciona, qué hago si pasa esto, y continuábamos hacia el final con algunos mensajes que se repetían de serie a serie, o que eran los que repetíamos como mensajes fuerzas en medio de las series, para reforzar sobre todo elementos motivacionales y actitudinales hacia los cuidadores, para que ellos puedan reconocer por qué es importante hacer esto, con qué herramientas sí cuentan para hacerlo, en qué pueden apoyarse, para promover en los cuidadores y las cuidadoras el comprometerse con este ajuste conductual, digámoslo de alguna manera, que les estábamos proponiendo. Profesora, le quedan 5 minutos. Gracias. El alcance de la campaña comunicacional, a nivel principalmente de las 4 series, nos permitió reconocer el gran potencial que presentan las redes sociales para difundir y hasta cierto punto, digamos, democratizar una información que de otra manera hubiera sido más difícil para llegar a muchas más personas, ¿no? No ha sido solo el número de personas alcanzadas, las interacciones o los compartidos, que es lo que pueden ver en esta lámina de cada una de las series, lo que nos ha permitido llegar a más y más gente, sino que también hemos notado y hemos podido interactuar a través de comentarios, mensajes privados muy positivos,
que han sido enviados por los cuidadores o por instituciones con las que hemos coordinado para la difusión también, que reconocían el aporte que significaba para ellos estos ejemplos o tips, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En definitiva, creemos que existen una serie de elementos importantes que ayudaron mucho a que la campaña tuviera una gran acogida. Entre ellas podemos mencionar primero el respaldo que nos da ser un grupo de investigación que es reconocido y que pertenece a la Universidad Católica, que de inicio ya nos brinda una importante credibilidad. Por otro lado está la pertinencia de la propuesta y del material, de la mano con la aparente ausencia de materiales similares. Nosotros no pudimos identificar información parecida previo a el lanzamiento de nuestra campaña, ¿no? Que vino acompañado del esfuerzo de todo el equipo por hacer el material lo más amigable posible y con un lenguaje sencillo, claro y directo, ¿no? Para lo cual hemos revisado cada una de las series y cada una de las piezas de las series una y otra vez entre el equipo de trabajo, ¿no? Durante todos estos meses. Y finalmente creemos que dos elementos importantes son la calidad de los diseños, que eran muy llamativos y muy agradables a la vista, acompañados de un manejo constante de las redes, con respuestas a los comentarios, a las interacciones, que lo que hacen es invitar a las personas en las redes a continuar compartiendo y ampliando el ámbito de alcance de la información, ¿no? En definitiva, este es uno de los primeros esfuerzos del grupo para compartir la información que manejamos con un público no académico, ¿sí? Y que al tener tan buena acogida o recepción nos motiva básicamente a continuar en esta línea. De hecho, la semana pasada hemos ya lanzado la segunda campaña, dirigida a cuidadores de niños y niñas entre 0 y 3 años, y el día de hoy vamos a lanzar la primera serie con información de esa campaña, ¿no? Nosotras desde el grupo estamos convencidas que aún tenemos mucho trabajo por hacer en este ámbito, pero desde el grupo igual existen una serie importante de iniciativas que nos aproximan desde diferentes formas, tanto al sector público como al privado y a las asociaciones civiles también, con las cuales hemos venido trabajando bastantes proyectos. Todo esto finalmente con el fin último de contribuir en el desarrollo de las interacciones más positivas y sensibles que favorezcan un desarrollo infantil temprano más prometedor, porque finalmente eso a lo que conlleva o nos asegura es que tengamos mejores ciudadanos y ciudadanas en el futuro. Muchas gracias. Tienen ahí el link del grupo para el Facebook y para el Instagram por si quieren seguirnos. Gracias. Bien, muchas gracias, Catherine. Muy interesante. Y ahora le cedo la palabra a Doris para que pueda iniciar su presentación, Viviendo en Pandemia, Investigación e Intervención en Salud Mental en Tiempos de COVID. Adelante, Doris, por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, me avisan si es que se está pudiendo ver bien la pantalla compartida. Sí. Okay. Bueno, gracias por la invitación para poder compartir con ustedes lo que han venido siendo las actividades y los compromisos del Grupo de Investigación en Psicoanálisis en estos meses en el contexto de pandemia y cuarentena, ¿no? Que es algo que además, digamos, nos permite compartir una experiencia relativamente nueva, porque somos un grupo relativamente nuevo, un grupo de investigación relativamente nuevo. En ese sentido paso un poquito a contarles el eje un poco de nuestro sentido de habernos constituido como grupo de investigación. Básicamente el grupo nace en el 2017-2, luego de que armamos una estructura académica e institucional que permitiera la posibilidad, a través de un programa de maestría y un programa de doctorado, vincular la formación de profesionales en el campo de la psicoterapia y en los estudios interdisciplinarios psicoanalíticos aplicados a la clínica y a la cultura, con la investigación propiamente de una de nuestras líneas eje y fortalezas que nuclea la investigación del grupo, que es básicamente la investigación en resultados y proceso terapéutico. Somos los únicos programas que existen en el Perú
que se orientan a la formación de psicólogos clínicos en el campo de la psicoterapia, dentro de un contexto académico y no dentro de instituciones privadas independientes del mundo académico. Y somos el único grupo de investigación en el Perú que se dedica desde hace 2 años a intentar investigar aquellas variables que puedan ser identificadas como variables de cambio significativo, ya sea como resultados terapéuticos, así como aquellos procesos o variables propiamente de proceso de intervención que puedan generar esos cambios significativos, que sean variables predictivas de mejoras a corto, mediano y largo plazo, particularmente en población clínica con diversos diagnósticos. Un segundo eje temático que nos convoca también en la investigación es justamente el analizar la cualidad vincular y las vulnerabilidades funcionales en los distintos grupos poblacionales de diagnósticos clínicos, así como la aplicación del psicoanálisis a temas de género, violencia, hiperconectividad, vínculos y procesos de subjetivización. En este marco es que durante este año, y a propósito del surgimiento de todo el contexto de la pandemia, pudimos articularnos, ¿no?, a nivel de investigación con 2 grandes redes en el campo de la investigación en psicoterapia para poder desarrollar 2 estudios en particular. Uno de ellos tiene que ver con la psicoterapia durante la cuarentena, que una investigación que fue promovida por la Society for Psychotherapy Research, a la cual pertenece el grupo de investigación en psicoanálisis, y que tiene como foco básicamente el acercarnos a ver cuál es el impacto que ha tenido el confinamiento y la cuarentena en sí misma en el ejercicio profesional de la psicoterapia, en el campo de los profesionales de salud a cargo, llámese psicólogos. Y otra investigación es una investigación que apunta más bien a centralizar el estudio y el foco de investigación en los efectos de la cuarentena en la salud mental y el bienestar psicológico, y es una investigación que compartimos con nuestras contrapartes en Chile, y que básicamente está centralizado en 3 grupos poblacionales: el personal de salud, los adultos mayores y los adultos jóvenes. Paso un poco a contarles a detalle los marcos en que se construyeron estas investigaciones, los diseños metodológicos que se han construido para las mismas y el estado en el que se encuentran actualmente, porque ambas todavía están en proceso. Con respecto a la investigación de psicoterapia en la cuarentena, básicamente lo que motiva esta investigación, que es una investigación que compartimos con todos los países, digamos, con todos los miembros de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia a nivel latinoamericana, incluyendo además España como iberoamericano, ¿no? Lo que motivó básicamente el poner el foco en la psicoterapia tiene que ver con el hecho de que tanto terapeuta como consultantes de pronto nos vimos viviendo una misma situación disruptiva. Diversos autores han planteado que la percepción de riesgo acerca de un evento concreto, en este caso la situación de la pandemia y el confinamiento, depende de esta sensación de incontrolabilidad y de lo poco familiarizado que se esté con lo que se está viviendo. Por eso el título que le pusimos a esta presentación es Viviendo en Pandemia, porque es algo que nos compete tanto como ciudadanos, como parte de una población general, como profesionales de la salud. Teniendo en cuenta de que tanto terapeutas como consultantes vivimos la misma situación disruptiva, al confinamiento, a la incertidumbre, a las pérdidas a las que nos enfrentamos como ciudadanos, particularmente en el campo de trabajo profesional psicoterapéutico, se sumaron los retos de cambios en la técnica y trabajo terapéutico. De pronto los terapeutas nos vimos con variantes en cuanto al setting o al encuadre, porque las terapias tenían que cambiar de modalidad, virtualizándose,
Por lo tanto, algunos elementos que eran conocidos y que para algunas corrientes teóricas técnicas de intervención terapéutica, particularmente la psicoanalítica o psicodinámica, algunos elementos propios del contexto del encuadre son elementos claves para la organización del encuentro con el consultante y forman parte de aquellas variables que intervienen en la construcción del proceso en sí mismo. Entonces, de pronto, los terapeutas ¿no? nos vimos sin consultorio, sin la posibilidad de construir un espacio neutro en donde el encuentro puede ser construido con un cuidado particular, con los consultantes. La virtualidad de pronto invadió la esfera de lo privado, tanto en los consultantes como en los propios terapéuticos, lo cual implicó que el diálogo y el encuentro se vea alterado por una serie de irrupciones, ruidos, ¿no? Presencias extrañas, ¿no? Parte de lo que ha venido sucediendo es la dificultad que tienen particularmente en nuestro contexto las personas para poder construir un espacio de privacidad cuando la convivencia implica un gran número de personas y no necesariamente espacios diferenciados, ¿no? En aquellos momentos en donde uno no podía ni siquiera salir a caminar un rato y darse una vuelta, aunque sea con mascarilla, para poder agarrar el teléfono y tener su sesión terapéutica. Otro de los retos a los que se enfrentaban los psicoterapeutas eran el que las sesiones a distancia particularmente activan determinados contenidos particulares que solo se transmiten a través del encuentro directo y que están vinculados con la sensorialidad, con aquellas emociones que se conectan en el encuentro vivo y directo de dos seres humanos en un momento en particular. Y esos elementos podrían perderse en el encuentro a través de el medio virtual que se estuviese utilizando. En el mejor de los casos, con imagen o videollamada, ¿no? Y en otros casos, simplemente a veces haciendo, ¿no? las sesiones por chats o comunicación por correo electrónico. Por otro lado, la actividad de situarse frente a la pantalla durante la mayor parte del día también implicaba un agotamiento particular para los analistas, para los terapeutas, que podía influir particularmente en la disposición que tuviese el terapeuta para los encuentros. Y al mismo tiempo, digamos, sucedía algo muy particular, y es que los terapeutas no nos habíamos visto a nosotros mismos en una imagen en pantalla, digamos, interactuando con nuestros propios consultantes. Entonces, son diversos elementos que entraron en una conjunción particular y que creo que pusieron en jaque muchísimos elementos que para los terapeutas de distintas posiciones teóricos-técnicas podían implicar una serie de dificultades y elementos de mayor incertidumbre y elementos menos familiares que procuraban que podían intervenir en el desarrollo de la actividad propiamente psicoterapéutica. Profesora, le quedan 5 minutos. Considerando todos estos elementos, entonces, ¿no? Perdón. Doris, ¿sí? te quedan 5 minutos, por favor, nada más. Ok. Considerando todos estos elementos, es que efectivamente parte de la investigación fue plantear en explorar el impacto del confinamiento en la práctica de la psicoterapia, tanto respecto al uso de la tecnología como desde el impacto de la persona del terapeuta. Los participantes que han participado constituyen psicoterapeutas de distintas orientaciones teóricas técnicas de países iberoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y España. Ya se terminó la fase de recolección de la encuesta, ¿no? Que constituye el periodo cuantitativo para luego pasar a una aproximación cualitativa. Hemos sido escogidos como uno de los países que tuvo mayor tasa de respuesta en el periodo cuantitativo y por tanto hemos sido elegidos para participar también en el momento de investigación cualitativa posterior. ¿Qué pasa con relación a los efectos de la cuarentena en la salud mental? Básicamente, digamos, las colegas ya han puesto sobre el tapete aquellos elementos que han sido básicos considerar en términos de impacto en relación a la población general,
¿no? Metaanálisis de diversos investigadores han posibilitado ya entender que va a haber una serie de impactos psicológicos negativos que incluyen estrés postraumático, estrés agudo, depresión, ansiedad en la población en general, y que hay un conjunto de factores estresantes, como la cuarentena, el confinamiento, los temores a la enfermedad, aislamiento social, que es un elemento clave particularmente creo para los países latinoamericanos, información inadecuada, pérdidas financieras, estigmas, que pueden generar secuelas psicológicas que pueden estar presentes y ser situación de alarma muchos meses después, incluso acabada la pandemia, ¿no? Dentro de esto, los grupos de mayor riesgo son los grupos sanitarios, que por ser el personal de primera respuesta y el personal de salud que está expuesto a un mayor nivel de estrés, población que presentaba con anterioridad al confinamiento elementos de ansiedad y estrés particular, niños, adolescentes y mujeres con riesgo a sufrir violencia, que es un tema particular en nuestro contexto, y también en otros contextos, y los mayores por el riesgo a ser infectados, como aquellas personas con condiciones mentales preexistentes, con otras enfermedades a quienes se les dificulta seguir recibiendo tratamiento, ¿no? Un estudio particular realizado en China plantea que aquellos grupos poblacionales con mayor afectación también tienen que poner el foco en las edades comprendidas entre los 18 y los 30 años de edad. Considerando estos elementos, lo que básicamente el estudio busca es describir los significados asociados a la experiencia de aislamiento social y cómo estos significados en particular que las diferentes personas atribuimos al aislamiento, al confinamiento y a la cuarentena pueden estar asociados y cómo están relacionados con el impacto sobre su salud mental y bienestar psicológico. Y un elemento también importante que consideramos resaltar es conocer las estrategias que los diferentes pobladores de maneras espontáneas, ya sea individual o colectivamente, han venido a construir para enfrentar esta situación. En este caso, nuestra contraparte son los investigadores en Chile, y básicamente estamos todavía en el momento de recolección de información en la etapa cuantitativa del estudio, ¿no? Los dos estudios tienen dos momentos en particular. Y bueno, para cerrar un poquito, no solamente las líneas de investigación, sino también de intervención, parte de lo que venimos operando dentro del marco del grupo de investigación en psicoanálisis tiene que ver con las intervenciones que hemos venido construyendo desde el año 2017, apoyando particularmente a nuestra propia comunidad de estudiantes, a la oficina de becas, a la oficina de servicio de orientación al estudiante y en el momento actual a la oficina de becas por orfandad, en coordinación con la maestría en intervención clínica psicoanalítica y aquellos cursos en donde los estudiantes tienen que llevar bajo supervisión, ¿no?, procesos de psicoterapia breve focales y procesos de psicoterapia largos, hemos podido coordinar para la derivación dentro de la población estudiantil que ha sido atendida por estas diversas unidades, aquellos que requieren quizás un mayor apoyo que trasciende propiamente a las intervenciones en crisis o las intervenciones, ¿no?, rápidas de 1 a 3 intervenciones. Y en ese sentido hemos podido coordinar con nuestros estudiantes, que ya son todos licenciados en el campo de psicología, que ahorita se están formando como terapeutas bajo espacios de supervisión, bastante privados y cuidados, procesos de intervenciones focales de 12 sesiones para aquellos población estudiantil que previo a la pandemia ya manifestaba una cierta vulnerabilidad en términos de síntomas ansiosos y depresivos, y también hemos construido procesos largos de 32 sesiones para acompañar a aquellos estudiantes que han sufrido una pérdida particular significativa, fundamentalmente de aquel cuidador que articulaba el eje de sostenimiento a la familia. Por supuesto, dentro de todos estos procesos, básicamente lo que hemos podido construir es un sistema de derivación que implica un diagnóstico particular y una derivación según un perfil específico para asegurarnos que los modelos que estamos pretendiendo desarrollar, ya sea bajo la modalidad focal o bajo la modalidad de intervención de 36 sesiones, puedan responder a las necesidades de estos estudiantes,
¿no? Hemos desarrollado una serie de protocolos y cuidados específicos en tanto compromisos o consentimientos informados para cada una de las etapas de los procesos terapéuticos, también para la aplicación de una serie de instrumentos de monitoreo y seguimiento de los procesos terapéuticos y la grabación en video de los procesos breves. Con ánimo de que al cierre del proceso se le consulte tanto a los estudiantes que han participado de los procesos terapéuticos como a los terapeutas la posibilidad de donar ese material para investigación, con ánimo de que en esta línea que estamos tratando de implementar, que es sobre resultados y proceso terapéutico, podamos generar modelos, ¿no? De intervención que puedan ser específicos a problemáticas particulares y que puedan, con evidencia empírica y respondiendo a las necesidades particulares de nuestra población, ¿no? Considerarse modelos que puedan luego transferirse a los distintos servicios de salud de nuestro contexto. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las expositoras. Realmente cada una de ustedes, escucharlas ha sido realmente muy interesante. Y en estos momentos vamos a tener las preguntas, pero antes de estas, quisiera hacer una breve reflexión sobre la importancia justamente de la psicología en estos momentos en que vivimos esta pandemia que realmente nos ha sorprendido en el año 2020, ¿no? Si bien cada una de ustedes ha podido realmente trabajar desde su ámbito y con los conocimientos teóricos y también evidentemente aplicados, quiero felicitar a cada una de las expositoras y sus grupos de investigación realmente porque han podido apoyar, digamos, una instancia y diversas instancias, ¿no? Por ejemplo, Tesania presenta todo el trabajo en las cárceles, que es una población realmente poco reconocida y que nadie quiere ver, ¿no? No queremos pensar en lo que está pasando allí, ¿no? También, obviamente, con los profesionales que son realmente aquellos que tienen que lidiar con el día a día y más aún en esta coyuntura. Creo que el trabajo también muy importante que presenta Catherine Fourmet, el cuidado y respuestas sensibles en niños y niñas, también es valiosísimo, porque justamente en estos momentos los cuidadores o las cuidadoras, que pueden ser madres, abuelas, padres, la familia extendida, requieren pues justamente de orientaciones para poder digamos, llevar a cabo su crianza en medio de una pandemia, ¿no? En medio de una crisis también a nivel mundial. Por otro lado, también creo que Doris Argumedo hace toda una reflexión interesante del trabajo que en algún momento hemos conversado con ella y realmente es muy importante tener esta mirada del enfoque basado en evidencias, en lo cual realmente podemos nosotros como psicólogos y psicólogas del Departamento de Psicología poder ofrecer lineamientos para las políticas y para, digamos, orientar justamente al Estado para poder llevar a cabo, digamos, aplicaciones ad hoc, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso y realmente como jefa de departamento quiero felicitar a cada grupo, sé de la calidad del trabajo que vienen realizando durante años y algunos recientemente, pero son de alta calidad. Agradecemos sinceramente las expresiones de saludo que nos dan en chat y queríamos pasar a algunas preguntas, si es que tuvieran. A ver, quiero ver un momento. A ver, un momentito. Bien, entonces pueden dejar sus preguntas. Digamos, lo que estamos, hay una pregunta que dice, las diapositivas serán pasadas por correo. En realidad, el evento se está transmitiendo en vivo en el Facebook del departamento, ¿no? Más bien quería pedirles, quizás como algunas de ustedes hemos tenido que, por respeto del tiempo, quizás que si quieren agregar algo más, le daría el espacio, digamos, a cada una de ustedes, demos una vuelta. De repente podemos prender nuestras cámaras, las que estamos, le pido de repente prender la cámara a cada una de las expositoras y de repente podemos adicionar algo que quieran ustedes
digamos, precisar. Por otro lado, quiero decir que como esta transmisión está siendo en vivo, pueden acceder a la grabación. Entonces, en la grabación van a poder tener las diapositivas. Esa es la manera en cómo estamos trabajando en esta primera jornada de investigación. Entonces, invito a Tesania, Ana Sofía, Doris, Catherine, no las veo por aquí, están en el otro, acá están, ¿qué tal? Para que podamos de repente espontáneamente añadir alguna idea adicional que se les quedó en el tintero por el tiempo. Quizás vamos en orden y empezamos con Tesania y Ana Sofía. Muchas gracias, Ceci. Sí. Tenemos entonces la oportunidad de subrayar algunas de las ideas que, como tú bien señalas, este contexto exige a los grupos de investigación de la universidad responder desde nuestra experiencia previa, desde las líneas de investigación previas, tratar de contribuir a la situación que estamos viviendo, pero además tener también, ¿no es cierto?, la tarea de seguir construyendo conocimiento, porque todo lo que ahora podamos de alguna manera discutir y pensar va a ser fundamental de cara a lo que se viene. Creo que también Doris lo señalaba, lo que se viene en términos de el impacto de este contexto del COVID en salud mental y en otras situaciones de lo que son los diferentes contextos va a ser bien importante y tenemos que estar atentos. Nosotros desde el trabajo que hemos realizado queremos subrayar dos elementos que nos han parecido fundamentales. Lo primero que quiero señalar es que este proyecto de atención en línea se sostuvo por voluntarios psicólogos de la misma institución a la que respondían, lo cual tiene una fuerza muy fuerte, ¿no? O sea, muy fuerte realmente. Lo que nos han señalado es que las personas se sentían comprometidas con su propia institución. Y además, quienes recibían el apoyo, quienes recibían la llamada telefónica, se sentían aún más emocionados de que sea alguien de su propia institución quien esté preocupado por ellos. Y esto tiene que ver con un tema de cómo la realidad nos exige asumir nuevos roles. Los psicólogos del ámbito penitenciario durante los primeros meses por el confinamiento no podían ir a los penales a atender a la población penitenciaria. Entonces, estaban en su casa y sin embargo podían involucrarse vía el teletrabajo en un proyecto que beneficie a su propia institución y que además le dé sentido a ellos mismos. Y acá quiero darle pase a Ana Sofía, porque algo que ha redundado y que ha tenido un impacto no previsto, es que estos psicólogos han comenzado a cuestionarse cómo también pueden reinventar técnicas de tratamiento. Esto conecta mucho con lo que Doris planteaba, técnicas de tratamiento para trabajar salud mental con la población penitenciaria a raíz de pasar por esta experiencia. Entonces, otra de las líneas que estamos trabajando ahorita va en esa línea. Antes te dejo. Gracias. Sí, bueno, de hecho, una de las psicólogas, por ejemplo, nos contaba, de las psicólogas que participó como voluntaria del proyecto, que a raíz de aprender sobre el modelo de primeros auxilios psicológicos y de la experiencia de atender a sus compañeros, empezó a pensar cómo podía también trasladar ese trabajo con los internos con los que ella trabajaba dentro de los penales, ¿no? Entonces, creo que eso también ha sido bien importante en el proceso de acompañamiento del proyecto, ver cómo también hemos podido acompañar justamente esas formas de repensar su propio trabajo desde la distancia, porque, bueno, estaban, digamos, muchos meses parados, sin lineamientos claros sobre cómo seguir en el tratamiento, y lo que hemos hecho ha sido recoger algunas experiencias también a través de una encuesta sobre el tratamiento psicológico dentro de los penales. Una de las experiencias es de esta psicóloga con la que pudimos además profundizar en una entrevista, bueno, nos contaban también algunas formas de innovar el trabajo, ¿no? Como comprar chips adicionales y que sean los internos quienes las llamen desde el penal para poder atenderlos de manera telefónica, utilizar paneles psicoeducativos dentro de los penales, donde ellas podían mandar cartas escritas con actividades impresas que pudieran realizar, ¿no? Entonces, sí, ha sido también un proceso interesante tener este contacto de uno a uno con el equipo de psicólogos y psicólogas y ver también el compromiso de ir innovando y pensando nuevas formas de generar espacios de bienestar tanto dentro de los penales como dentro de la institución con sus propios compañeros y compañeras, ¿no? Entonces,
bueno, estamos un poco en ese proceso de acompañar, de entender y de sumar y ver cómo podemos también desde el grupo aportar desde la investigación y desde la práctica, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Tesania y Ana Sofía. Yo tenía una pregunta, digamos, sobre los penales. ¿Ese es un solo penal o son varios penales donde han estado? Nosotros hemos trabajado a nivel nacional porque las 39 psicólogas voluntarias que han estado atendiendo en línea estaban en Cusco, en Amazonas, en Tarapoto, no solo en Lima, estaban en diferentes lugares. Y lo que hacían era atender a personal contagiado por el COVID también a nivel nacional. Por eso es que estábamos hablando de cifras de 2.000 personas que fueron infectadas, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos trabajando esta sistematización y es bien interesante porque creo que el impacto a veces es doble, ¿no? O sea, el impacto es para las personas que se beneficiaron del servicio, los trabajadores penitenciarios contagiados, pero también el impacto es para el grupo de voluntarios del proyecto. Totalmente, Comprometidos y que ahora han repensado, ¿no es cierto?, desde cuál es el sentido de su trabajo, pero se han dado cuenta de la importancia de contar con ficha de registro, encuesta de satisfacción, y nos iban preguntando cosas, iban diciendo, ya, o sea, atiendo pero registro, ¿no? Y eso es parte justamente de todo aprendizaje que hemos podido, no era parte del objetivo inicial, pero son estos impactos a veces no previstos, pero que terminan siendo más potentes a veces que el impacto mismo, ¿no? La idea es que ahora estamos tratando de incidir con la dirección del INPE para que el proyecto se institucionalice y que además se institucionalice más allá del COVID para fortalecer las políticas de bienestar, partiendo además de que ya la investigación nos decía que había un problema, ¿no es cierto?, de agotamiento profesional en los trabajadores. Pero además el impacto de que trabajar y cuidar a los trabajadores ha tenido y ha redundado en el impacto en el trabajo con la población penitenciaria, ¿no? Y lo cual nos abre a nosotros como grupo de investigación nuevos retos, nuevos desafíos para investigar, y en este trabajo, como también señalaba Katy, donde el compromiso no solamente es investigar, sino de alguna manera responder éticamente con ese conocimiento para generar un cambio, ¿no? Sí, gracias, Tesania. Justamente estaba pensando en eso, ¿no? En los temas éticos que implican todo ese trabajo y además el hecho de poder devolver toda esta información y que sea, lo que dices es fundamental, que incidir y justamente lograr que esto se genere, se quede como algo institucional, porque ciertamente al final lo que nos une en este tema de la pandemia es cómo se ha afectado la salud mental en diferentes grupos humanos, ¿no? O sea, los que tienen en los penales, los de primera línea, los cuidadores, y creo que esto es lo que al final es una de las cosas tan importantes que podemos también, una de las conclusiones, que la importancia de dar esos espacios, ¿no? Bien, entonces, más bien damos la palabra entonces ahora. Muchas gracias, Tesania y Ana Sofía. Se complementa, como ustedes quieran, es libre también para poder cambiar, no nos vemos mucho, es una oportunidad de reencontrarnos, para mí es muy importante, para ustedes supongo que también. Catherine, quizás quieran añadir algo más mientras llegan las preguntas o comentarios, no sé, pero bueno, estamos disfrutando, conversando. Sí, tengo dos ideas como comentarios para desarrollar un poco más, que van en la línea para no diversificarnos tanto de cosas que ha mencionado Tesania y Ana Sofía también. Uno tiene que ver con la experiencia de poder recibir como feedback, saber cómo está recibiendo la gente lo que uno está haciendo, lo que el grupo está haciendo. De hecho, en nuestro caso, al trabajar a través de las redes sociales, la experiencia es distinta, pero es bien curioso cómo igual a través del espacio se puede generar un intercambio constante. De hecho, lo que hemos recibido de parte de principalmente mamás, y eso hay que reconocerlos, de quienes siguen principalmente nuestro grupo, quienes comentan y quienes escriben, incluso en interno son principalmente madres, aunque las campañas en general están dirigidas a cuidadores y cuidadoras, a la mamá, al papá, los abuelos, a quien se haga cargo del niño, que en algunos casos puede ser más de una persona. Es también o sea, no solo su agradecimiento para quienes esta información es nueva, sino que en algunos casos es bien interesante que ellos vean que se pone por escrito desde un espacio a quienes ellos le atribuyen cierta confianza o credibilidad,
cosas que ellos hacen, ¿no? Entonces hubieron muchos comentarios en los que se tagueaban, que es algo que se hace en Facebook, entonces tagueas a una persona y le decían, mira lo que tú haces, mira esto que hacemos en casa, y se comentaban entre ellos y se reforzaban en una práctica que venían realizando de manera recurrente, pero que quizás no estaban tan convencidos, y en alguna situación alguna mamá le ha puesto a un papá, mira, estamos haciendo bien, el papá le dice, ay, sí, parece que vamos por muy buen camino. Ese tipo de comentarios, a los que además nosotros siempre le poníamos un like, un corazón, un comentario adicional, ayudaba a mantener la comunicación y la interacción. Entonces sí hay como, no solo el compartir la información, sino que en algunos casos los padres puedan ver puesto en un paso a paso y como en papelito lo que ellos ya vienen haciendo y darle una forma más clara para poder repetirla, ¿no? Eso por un lado en términos de cómo se devuelve o se construye también. En algunos casos han habido pedidos, que es lo que hemos recogido para las series que salían más adelante, e incluso para la serie que está, para la nueva campaña que está saliendo ahora con los niños más pequeñitos. Y también, en términos de no como quedarnos solo en esto, otra de las cosas que ya se lanzó, en realidad se está trabajando en este momento desde el grupo de investigación, tiene que ver con una encuesta de corte de tipo epidemiológico, que se está trabajando con la Fundación Baltasar y Nicolás y con Coopera Infancia, para hacer una medición de cuál ha sido el impacto de la COVID en el desarrollo de las niñas y niñas a partir del reporte de sus cuidadores, ¿no? Que también se ha tenido que hacer por medio de redes sociales, circulándola, haciendo muchos contactos para tratar de llegar a la mayor cantidad de participantes posibles, y tiene como objetivo poder hacer un cálculo inicial de cómo está la situación, eventualmente hacer mediciones periódicas para ver si la cosa mejora, empeora, qué tanto ocurre en términos de la posible afectación que han tenido las niñas y los niños por toda esta situación, y finalmente proponer informes puntuales tanto con lo que está pasando, con lo que se podría hacer a los tomadores de decisiones a nivel de gobierno, ¿no? Eso como para dejarlo ahí y seguir, a ver qué surge. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Catherine, porque en realidad creo que el grupo justamente de los más pequeños y los cuidadores sobre todo requieren validar justamente lo que están haciendo, ¿no? Necesitan una guía que les diga, porque bueno, cómo los criamos en este momento, qué les decimos, qué no les decimos. Yo creo que además esta utilización de la herramienta de las historietas me parece fundamental y muy útil, muy práctico, ¿no? Muchas gracias, Catherine. Gracias. Damos la palabra a Doris, por favor, si quiere redondear algunas ideas desde su investigación, y ahí tenemos un par de preguntas. Gracias. Bueno, nada, creo que de lo que se trata también es articular algunos transversales, ¿no? Que pueden haber salido con las especificaciones o con las especializaciones de cada grupo de investigación en particular, que apunta a diversos grupos de vulnerabilidad o en vulnerabilidad, ¿no? Y que tienen relevancia en términos de, en nuestro país, con anterioridad a la situación de pandemia, y que se develan también como quizás uno de los grupos más poblacionales más vulnerables, digamos, cuando la estructura o, digamos, el contexto en particular se pone con las características que hemos ido mencionando, ¿no? Quizás a plantearles que la articulación entre el grupo de investigación en psicoanálisis y los programas de formación como son las maestrías nos ha permitido a nosotros articular desde el nacimiento de estos programas este tipo de intervenciones de cara a aportar digamos, al bienestar y la salud en nuestra propia comunidad. Y digamos, el vínculo que hemos mantenido con las diferentes instancias de bienestar estudiantil, los OE, la oficina de becas y ahora la nueva unidad que es la oficina de becas por orfandad, digamos, se sostuvo desde el año 2017 y se vinieron generando una serie de procesos en donde recibimos desde el año 2017-2 hasta el 2019-2
alrededor de 110 estudiantes que pudieron atravesar por procesos de intervención breve, básicamente focalizados en sintomatología depresiva y ansiosa, ¿no? Y que permitieron, digamos, ir probando modelos que, si bien se desarrollaron en países de primer mundo, luego han sido adaptados y probados con las particularidades de nuestra población latinoamericana en Chile, Colombia, Brasil y Argentina, que son las contrapartes con las que venimos, digamos, haciendo un intercambio y en donde hay toda una línea de desarrollo de investigación en resultados y procesos de cambio en psicoterapia, ¿no? Quizás el gran reto tuvo que ver con el 2021 no fue posible que nosotros nos pudiéramos articular como grupo con nuestros estudiantes y con nuestros asesores para poder responder a la demanda una vez que surgió el tema de pandemia para todos nosotros, pero nos dimos ese tiempo para poder articular estos modelos de intervención a las necesidades particulares que estaban surgiendo, ¿no? Con el cuidado de generar modelos muy particulares que apuntaran particularmente en procesos breves y focales a restaurar, digamos, los recursos funcionales y relacionales de las personas que podían, estudiantes en particular, que podrían ser afectados y que tenían antecedentes, además de presentar procesos ansiosos o depresivos, y que ya tenían vínculos con, digamos, diversos profesionales de salud mental, pero que no habían podido ser acogidos en un espacio, en una respuesta un poco más sostenible de atención. Por otro lado, nos cuestionamos mucho la forma en que debíamos construir un modelo de intervención, y eso supuso capacitación, intercambio con otros países, para poder acoger a la población estudiantil que había sufrido pérdidas significativas, ¿no? En esta línea muy delgada entre no intervenir procesos de duelo naturales, que no necesariamente implican intervención y que implican parte del dolor y de la elaboración que como seres humanos teníamos que hacer cotidianamente, pero las circunstancias particulares en que las pérdidas se están dando ameritan una serie de factores de riesgo, como por ejemplo el no poder, primero que la pérdida es abrupta, el no poder acompañar a la persona que se pierde en los últimos momentos, el no poder desarrollar los rituales culturales particulares y por tanto tener la compañía social, ¿no? En este confinamiento que ha generado rupturas y reorganizaciones justamente de las dinámicas vinculares de los grupos sociales y de las familias, ¿no? Entonces, digamos, hemos podido construir un modelo de intervención basándonos en la literatura y la evidencia empírica previa, y nada, con la intención de ver, digamos, en un proceso de seguimiento, primero de monitoreo continuo del proceso y de seguimiento, ¿no? ¿Qué herramientas particulares de la intervención son aquellas que potencian el mayor cambio, de modo que puedan ser herramientas que luego puedan ser transferidas y puedan potenciar el trabajo terapéutico, bajo la posibilidad de que además sean herramientas que puedan ser traducidas a diferentes modelos de intervención, porque nuestras contrapartes no solamente implican investigación en modelos de psicoterapia de corte psicoanalítico, sino también sistémica, cognitiva, humanista, porque de lo que se trata es de recuperar aquellas variables, ¿no?, sensibles y transversales a todo proceso terapéutico para que puedan ser implementadas desde las particularidades de algún modelo teórico técnico, pero que finalmente impliquen la activación de recursos y la puesta de agencia de las personas con sus propios recursos en la relación consigo mismo y con el mundo, ¿no? Entonces, veremos qué pasa. Eso es. Muchas gracias, Doris. Vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos una pregunta dirigida a la profesora Tessania, y después el profesor Álvaro González ha levantado la mano. Dice: con Tessania te leo, con un grupo de estudiantes de psicología llevamos un proyecto de soporte emocional remoto a escolares de zona rural. ¿Cómo podríamos generar un mayor impacto para que las autoridades puedan replicar nuestro proyecto? ¿Y quién plantea
John Farfán, sí. Creo que es sumamente importante que todas las iniciativas que se vienen dando desde estos diferentes frentes podamos de alguna manera organizarlas, sistematizarlas, porque como tú acabas muy bien de plantear, Ceci, también lo acaban de decir las colegas, Doris, Katy, solamente este espacio de intercambio ya nos da pistas como para seguir cruzando. Entonces, si hay un grupo de estudiantes que viene desarrollando o en algún curso del pregrado se viene desarrollando alguna iniciativa para generar algún impacto y trabajar, en este caso, por ejemplo, con escolares de zonas rurales, poder organizar, sistematizar, conocerlas, compartirlas, es el primer paso. Y luego creo que es sumamente importante en este diálogo que también ha establecido el Departamento de Psicología entre la importancia de academia, Estado, sociedad civil, comenzar a ver cómo generamos también incidencia con estas pequeñas experiencias, pero que de alguna manera van construyendo buenas prácticas que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a tomas de decisores y a quienes tienen luego que ver políticas públicas, ¿no? Y creo que en ese sentido habría más bien que primero tener espacios de intercambio, de diálogo, luego sistematizar la experiencia para poder establecer luego un puente con quienes toman decisiones. Creo que el tema de educación, lo acaba muy bien de señalar Katy, niñez, lo mismo que señala Doris con jóvenes, o sea, ahí tenemos realmente una necesidad muy fuerte, ¿no? Y también los estudios, como bien se ha señalado, demuestran que el personal que está en primera línea, el personal de salud, está en una situación de mayor vulnerabilidad. Y nosotros ampliamos nuestra concepción de primera línea y para nosotras y para la propuesta que teníamos, los servidores penitenciarios también son personal de primera línea porque están de cara a una atención directa en esta situación de riesgo cuando todos teníamos que estar confinados, protegidos, ellos tenían que salir a trabajar e ir a los penales porque había que mantener la seguridad. Entonces, creo que estos grupos ameritan nuestra atención y estar como muy conscientes de toda la necesidad y trabajo pendiente. Gracias, Tesania. Bien, damos la palabra al profesor Álvaro González. Por favor, le pueden abrir el micrófono los que están, digamos, tienen los poderes, como digo, en el Zoom. ¿Sí, Álvaro? No los veo aquí en el... A ver, ok. Ya puede habilitar su micrófono. Álvaro, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí. No puedo abrir la pantalla, no puedo abrir. Bueno, felicitaciones a las expositoras porque realmente nos ha ilustrado mucho sobre la problemática que estamos viviendo. Creo que son trabajos pioneros y que deben pasar a formar parte del material de enseñanza de un seminario permanente de psicología de la salud comunitaria que debe existir permanentemente porque el virus ha llegado para quedarse y puede seguir mutando y puede plantear nuevos desafíos que desconocemos. Estamos ante un vacío conceptual que debe ser llenado paulatinamente con las investigaciones que se vayan produciendo. Ahora, en el futuro, una segunda etapa, hacia el futuro cercano, es investigar en relación con las campañas de vacunación. Las campañas de vacunación están siendo objeto de actitudes de rechazo, con percepciones de amenaza, que son muy preocupantes, y vinculadas con percepciones de conspiración. Entonces, eso puede afectar la eficacia de cualquier campaña de vacunación comunitaria. Esto debe ser objeto de análisis combinado de psicólogos clínicos, educacionales, comunitarios y sociales, para diseñar estrategias combinadas, porque de lo contrario la gente puede rechazar la vacuna, y eso es peor. Entonces, hay un desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tus comentarios. Sí, nos lleva a plantearnos
más preguntas, pero creo que, como tú bien has señalado, esos trabajos son, como tú lo has dicho, pioneros, y creo que, dado que son los grupos de investigación que son, digamos, permanecen realizando estos estudios, la idea es continuar estas líneas, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien, muchas gracias por las felicitaciones. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Yo sí quería hacer, bueno, si hay alguien que más quiere preguntar, quizás quería hacer una pregunta que digamos, es compleja, pero a la vez también creo que es un reto, ¿no? O sea, digamos, de su experiencia, de lo que han investigado, cada uno en su ámbito, ¿no? ¿Qué recomendación podrían dar para trabajar con el Estado? O sea, con justamente, ¿cuál sería la recomendación? Si podemos dar una sugerencia, sobre todo, por ejemplo, todos tienen que ver con los temas de salud mental, que es lo que felizmente se han abierto, bueno, se han inaugurado el Congreso, comisiones, la importancia de la misma está vinculada al tema de salud mental en el MINSA, pero quizás desde su trabajo, si pudieran hacer una reflexión, ¿qué recomendarían, no? Yo sé que es una pregunta amplia, pero tratemos de sintetizar de repente en 3 ideas o 4 ideas fuerza. Nos ayudaría mucho y creo que a los que están oyéndonos también. Muchas gracias. Quisiera empezar como quieran, no sé, me levantan la mano y damos la palabra. O ustedes se abren el micro, ¿no? También, ¿sí? ¿Katy? Sí, bueno, de hecho, nosotras, como mencioné hacia el final de nuestra presentación del grupo, tiene una colaboración importante en diferentes trabajos con el sector público hace ya bastantes años. Desde bueno, en realidad el gobierno, pero principalmente liderado por el MIDIS, hay todo un lineamiento de primero la infancia, en el cual se prioriza una serie de resultados que deben alcanzar todos los niños durante sus primeros años de vida, que van en distintos ámbitos, pero finalmente algunos de ellos están muy ligados, muy próximamente ligados a lo que trabajamos nosotros desde el grupo de investigación. Ya tenemos una colaboración establecida con ellos hace ya algún tiempo para compartir desde la información que nosotros tenemos como grupo de investigación y el material que producimos como parte de las investigaciones que realizamos, en el trabajo que ellos también tienen como tarea, ¿no? Ya están articulados, están articulados. Está articulado, de hecho, dentro de los 7 resultados priorizados por el Estado para el desarrollo infantil, uno de ellos es el apego seguro, que surge desde la teoría del apego, desde la propuesta de trabajo que hacemos, y uno de los elementos centrales para favorecer el logro de ese desarrollo priorizado es la sensibilidad del cuidador. Excelente. Es justo en lo que se basa esta campaña comunicacional que hemos trabajado. Sí sería ideal que en algún punto podamos compartir todo el material que hemos generado a través de las redes de redes sociales de los ministerios, por ejemplo, pero sí hemos podido reconocer que en este momento, no es que no lo intentamos, pero hay una serie de material y dada toda la situación de pandemia que ellos tienen que priorizar en su comunicación, ¿no? Sus redes sociales también están atiborradas de comunicación, que es su prioridad en este momento. Pero estamos seguras de que en algún momento vamos a poder encontrar la forma de compartir este material también desde un contacto con ellos, para que llegue a las personas con las que los diferentes ministerios trabajan de manera más directa, ¿no? Y eso va a ayudar a ampliar el ámbito de alcance, que es uno de nuestros principales objetivos. Sí, creo que eso es. Sí, ya están ustedes articulando y quizás las invitaremos a un jueves psicológico para que se explayen un poco más. Gracias, Caterina. No sé quién más quiera responder o reflexionar sobre este punto. Bueno, en particular en la experiencia del grupo de investigación en psicoanálisis, hemos tenido contacto con el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, básicamente en el tema de colaborar con
el vínculo de este ministerio con el Ministerio de Salud cuando hubo la transferencia de los modelos de intervención de apoyo psicológico para la recuperación de mujeres que habían vivido violencia. Y yo creo que desde ambos ministerios, con las unidades que están, digamos, a cargo de esta tarea, hay muchísimo interés en generar una serie de indicadores, digamos, ¿no? Que puedan capturar ¿no? Variables de intervención que puedan ser predictivas, digamos, de cambios o mejoría más allá del modelo más tradicional que implica la sintomatología específica de ansiedad o indicadores de depresión, en tanto se trata de una problemática más compleja y que articula estilos particulares de relación en un contexto cultural particular, ¿no? Entonces, en su momento hemos tenido la oportunidad de poder justamente, a propósito de cómo ellos tienen que, digamos, sustentar las intervenciones que están generando con indicadores, con referencias, ¿no? Para poder dar cuenta de evidencia empírica que respalde, ¿no? Los modelos de intervención que están queriendo gestionar. Creo que es una oportunidad para que nosotros podamos, digamos, ir articulando justamente los resultados de nuestra investigación con aquello que ellos, digamos, están generando como respuesta del Estado, ¿no? Entonces, por ahí ha sido nuestra experiencia y bueno, después falta articular todos estos modelos de intervención de salud más general en población clínica con los contactos del Ministerio de Salud, ¿no? Pero que deben articularse, creo yo, desde una mirada un poquito más articulada y compleja, porque la perspectiva es más bien de la construcción de una salud comunitaria, ¿no? Y en donde la intervención terciaria quede un poco en última fila, pero no por eso es menos importante contar con modelos que puedan probarse siendo eficaces y efectivos en nuestro contexto, ¿no? Muchas gracias, Doris, por esas reflexiones importantes. ¿Está Ana Sofía o una de las dos? ¿Sí, Ana Sofía? Sí, bueno, yo igual me sumo a lo que han ido comentando y me quedaba pensando que creo que una de las cosas que nos ha devuelto el trabajo que hemos venido sosteniendo con el INPE, no solo en este contexto, sino también ya en los años previos, es, bueno, en primer lugar, la importancia de que contemos también con políticas de bienestar, ¿no? Y que pensemos en la salud mental como algo transversal y que debemos llevar a cabo y trabajar más allá de los estados de emergencia, sino que tengamos una mirada o una postura de inclusión de estrategias de bienestar en líneas generales, ¿no? Y creo que eso es algo que ha faltado no solamente en instituciones del Estado, sino en general en el país, y creo que por eso también hay tantas propuestas que están apostando por mejorar la salud mental en empresas, por mejorar la salud mental en general en distintos espacios, ¿no? Y tiene que ver con el compromiso de las instituciones de velar por el bienestar de sus trabajadores, y eso incluye definitivamente el tema de salud mental y otras variables que están asociadas como políticas de inclusión, políticas de no discriminación, ¿no? Políticas de no violencia. Entonces creo que eso también es importante considerar. Y bueno, por otro lado, pensando un poco en cómo es el trabajo con el Estado y cómo generar un mejor diálogo también desde esa línea, creo que desde la investigación tenemos muchísimo también que aportar y bueno, un gran ejemplo de eso es lo que hemos venido conversando también en esta mesa y que seguramente va a seguir con las siguientes mesas también de los otros grupos de investigación. Pero generar redes de comunicación claras en las que los grupos de investigación y lo que se produzca también como conocimiento no solamente se devuelva a la institución, sino que incorpore a la institución del Estado también dentro de las propuestas. Y creo que eso es algo sumamente importante que ha salido también de lo que hemos venido discutiendo el día de hoy, ¿no? Que la presencia de las instituciones y la presencia del Estado tiene que estar
en general también dentro de las propuestas que hacemos, y que eso también pueda decantar no solamente en producción de conocimiento, sino en políticas claras que se puedan aplicar dentro de las instituciones y que puedan devolver algo al país, ¿no? Sí, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, realmente muy claro, y creo que justamente a través de estas 3 presentaciones nos podemos sentir muy satisfechas y satisfechos que la universidad está dando justamente saliendo de sus muros, ¿no? De nuestros muros que a veces nos han, nos hemos estado muy metidos, y estamos dando lugar justamente a dar la cara a las necesidades del Estado. Bien, estamos ya con la hora, y más bien me queda más que, no hay tiempo para más preguntas. Quiero más bien agradecerles a nombre del Departamento de Psicología y el Vicerrectorado de Investigación a cada una de ustedes por participar en esta mesa redonda y compartir con nosotros sus experiencias tan valiosas. También quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy, nos han acompañado, y los invito cordialmente a participar en la mesa número 2, respuestas de grupos de investigación del Departamento de Psicología a la emergencia de COVID-19, que se va a realizar el próximo viernes también a las 4 de la tarde, y esta vez vamos a tener nuevamente al grupo de investigación Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional, el grupo de Motivación y Emoción, el grupo de Psicología Comunitaria y Política y Social de la universidad. Realmente ha sido muy grato reencontrarlos, escucharlas, y a los participantes, gracias también por estar con nosotros. Agradezco también al equipo que nos respalda en estas situaciones para poder transmitir en vivo y en Zoom, y bueno, un aplauso virtual para cada uno de ustedes, cada una, y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.